Ya estamos ahí con el doctor Fernando Tejo, secretario de Salud y Desarrollo del municipio de Vicente López. Muy buenas tardes, Doc. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Por favor. Hace pocos días realizaron una campaña de vacunación gratuita en edad escolar. ¿Cómo le fue? ¿Cuántos chicos, chicas vacunaron aproximadamente? Cuéntenos un poco. Bueno, en realidad nos fue muy bien. Esta es una actividad en conjunto que estamos haciendo con los centros de salud del municipio, junto a Cruz Roja y el Rotary Club. Y hemos salido no solamente en los distintos centros de salud nuestros, sino en establecimientos escolares, con la idea de poder estar más cerca de papá, la familia y los niños. Y la verdad que nos ha ido muy bien. Hemos tenido días de entre 70 y 80 niños vacunados, cosa que nos ha puesto muy contentos y la verdad que nos asegura un éxito en la campaña, porque la verdad que con la pandemia no venían a vacunar a sus hijos los padres, así que era un tema que nos preocupaba, se había caído la cobertura de vacunación. Así que realmente estamos muy muy contentos y vamos a continuar. O sea, la próxima semana tenemos 9 establecimientos escolares para ir a vacunar, y así vamos a seguir semana tras semana. Bien, Doc, justo te iba a decir eso, claro que el miedo a la pandemia seguramente hizo que muchos padres no llegaran a vacunar a sus hijos. Exacto. Sí. Te quería preguntar, para los padres que nos están escuchando, ¿quiénes son los que se tienen que vacunar, edades y cuáles son las vacunas que tienen que recibir? Bueno, las vacunas son las que son del calendario, las vacunas obligatorias, a partir del año, por supuesto como recién nacido, pero en ese caso no hay tanto problema porque, bueno, se hace la vacunación apenas nacen los niños, pero a partir del primer año de vida, ya ahí comienza después el resto de las vacunas, y por supuesto después a los 18 meses, que son otras vacunas del calendario que hay que tener en cuenta. Después al ingreso escolar a los 5 años, todos aquellos chicos que ingresan en la primaria también tiene una cantidad importante de vacunas, y después los refuerzos a los 11 años. Bien. Estas son todas las edades que tenemos como objetivo. Bien, Doc, y me decía recién que esto sigue, está ya... Sí, esto lo vamos a continuar, por lo menos hasta que los establecimientos educativos sigan abiertos, así que calculamos que por lo menos hasta las 2 primeras semanas de diciembre va a continuar. ¿Algún mensaje para los padres que nos están escuchando que tienen que saber antes de ir, qué llevar? Que se acerquen con sus hijos y con la libreta sanitaria, es decir, la libreta de las vacunas, donde ahí nuestro personal de enfermería, de vacunadores, va a revisar, y si falta alguna dosis, algún refuerzo, se lo van a aplicar. Bien. Ahora me quiero meter un poquito con el tema de coronavirus, cómo impactó en Vicente López, y lo primero que te quiero preguntar, a ver, ¿está bien pensar que la pesadilla de la pandemia está llegando a su fin? ¿Te imaginás organizando una campaña de vacunación en enero o es utópico esto? No, yo creo que la pandemia no llegó a su fin. Nosotros tenemos que... La única vacuna que tenemos es el tapabocas, el distanciamiento social y el lavado de manos. Digamos, en cuanto a la llegada de la vacuna, hay que ser optimista porque hay muchas vacunas que están desarrollándose, con algunas ya con una efectividad importante. Ahora, los plazos, me parece que no hay que ser tan optimista y esperar un poquito porque no me parece que lleguemos a enero con una vacuna. Algunas ya laboratorios están hablando de marzo-abril. Yo creo que esa es una fecha mucho más probable que hablar de enero. Bien. Ahora, no, como secretario de Salud, qué desafío de que te tocó esto inédito, nuevo en el mundo. ¿Cómo será organizar esta campaña el día que esté la vacuna? Por los municipios, ¿no? ¿Cómo será? Porque es nuevo todo. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo en principio es capacitando a nuestro recurso humano, que no está capacitado en vacunación, para poder tener más recursos disponibles a la hora de implementar una logística, buscar establecimientos que, como sean los colegios, como utilizamos para el resto de las vacunas, clubes, sociedades de fomento, todos los espacios que podamos llegar a utilizar para que la logística pueda tener un abanico amplio y poder hacer una cantidad de vacunación en el menor tiempo posible. Inicialmente hay que tener en cuenta que los primeros que se van a vacunar son
los grupos llamados esenciales o de riesgo, es decir, el personal de salud, personal de seguridad, los docentes, los mayores de 60 años, aquellos pacientes que tienen una patología que disminuye su defensa, su inmunidad, son los grupos de riesgo. Bien. Así que la cantidad de personas a vacunar es menor. Va a quedar una gran cantidad sin vacuna, que eso se irá vacunando durante el año a medida que lleguen el resto de las vacunas que el gobierno nacional ha ido comprando o que tiene por lo menos reservadas. Bien. Doc, ¿cómo está hoy el sistema de salud del municipio de Vicente López con respecto a este tema? Nosotros ya venimos hace un mes con una tendencia a la baja en cuanto a casos diarios. Al día de ayer habíamos llegado a alrededor de 8.700 casos acumulados del 6 de marzo, del primer caso. Hoy tenemos internado en el hospital 24 pacientes, de esos 24 están 5 en terapia, 2 con respirador, el resto está en terapia pero sin respirador. No tenemos pacientes en los centros de aislamientos. Bien. Así que seguimos haciendo los seguimientos telefónicos, los contactos estrechos o aquellos casos leves que pueden estar en su domicilio. Es decir, estamos con una curva en franco disminución y en expectativa de lo que pueda pasar, teniendo en cuenta lo que ha pasado en Europa y en Estados Unidos, de la segunda ola. Así que si uno se deja llevar por lo que pasó en Europa, nosotros tendríamos que pensar en una segunda ola para comienzo del otoño, fines de febrero, principio de marzo. Bien, bien. Doc, ¿hay indicadores que calculan el promedio de personas que se contagian a partir de una persona infectada? Y tengo entendido que si ese número está debajo de 1, se estarían curando más personas de las que se enferman. Creo que es el R0, el RT, no quiero ser tan técnico. Claro. Actualmente, ¿cuál es ese R0 de ustedes? Nosotros estamos en 0,80 en este momento. Buenísimo. O sea, debajo de 1 es bueno, ¿no? Exacto. Para que la gente entienda. Exactamente. Sí. Bien. Doc, con el diario del lunes, ¿podemos decir que la cuarentena estuvo bien, fue muy larga? Seguimos en cuarentena, pero digo, tuviera que haber sido más corta. ¿Qué no sé, qué podemos decir de eso? La primera parte de la cuarentena, los primeros 30 o 45 días, creo que fue necesaria. Sí. Después creo que habría que haber ido gradualmente con las aperturas. Y trabajar mucho en comunicación para que la gente no se relaje. Claro. Está demostrado científicamente que hay menos posibilidad de contagio al aire libre mientras uno mantenga la distancia y use el tapabocas. Si uno hace actividades en un lugar cerrado sin respetar la distancia y sin ventilación de ese espacio, tiene mucha más chance de contagiar. Bien. Pero me parece que el impacto sanitario no se hubiese visto alterado si se hubiese hecho con protocolos, aperturas graduales, y por ahí la economía no hubiese recibido tan impacto como la que recibió. Claro, es todo tan nuevo, por eso pregunto con el diario el lunes, ahora pero en ese momento quizás, pero está buena tu óptica, y de hecho es la que muchos están opinando de la misma manera. Pero bueno. Sí, por eso. Creemos que por ahí fue demasiado extensa y deberíamos tenido gradualmente aperturas con protocolo, cumplimiento de protocolo, por supuesto. Es clarísimo. Doc, bueno, otra cosa que castigó muchísimo fue, además del bolsillo, lo que es la salud mental. ¿Cómo manejaron ese tema ustedes? Sé que hace un tiempo tienen un programa de primeros auxilios psicológicos para la gente, incluso con llamados telefónicos. Contame cómo manejaron el tema de salud mental con el personal de la salud y con la gente. Sí, nosotros establecimos lo que es el primer auxilio psicológico, tanto para el personal nuestro, porque la verdad que desde el primer momento nos preocupó mucho cómo podía impactar esto de estos recursos humanos, sobre todo porque, la incertidumbre llevaba al temor, al miedo, y eso genera un estrés adicional. Esta es una enfermedad nueva para nosotros, que conocemos mucho el virus, su comportamiento y demás. Y por otra parte, de los primeros pacientes que recibimos, sobre todo por el aislamiento que debían presentar estos pacientes, notamos el impacto psicológico. Así que ahí empezamos a trabajar desde el inicio de la pandemia, tanto en el personal nuestro, como en los pacientes o en los familiares de los pacientes que estaban aislados por ser contacto estrecho o porque tenían su familiar internado y no lo podían ver. Así que trabajamos con una central telefónica que está funcionando todavía en el Instituto Marini de Rehabilitación, diariamente de 8 de la mañana a 18 horas y con un teléfono, una guardia pasiva sábado y domingo, también en la misma franja horaria, como para que se pudieran comunicar telefónicamente y eventualmente a través de una videollamada poder tener un contacto con los profesionales nuestros de salud mental.
y que esto nos ha dado muy buenos resultados, tanto en el recurso humano nuestro como bueno en pacientes o en familiares de pacientes. Bien. ¿En algún momento, cuál fue el momento más duro? ¿Tuvo en algún momento a punto de colapsar el sistema de salud o dentro de todo siempre lo pudieron manejar? ¿Cuál fue la época más dura, para que el mes más duro? Hasta no terminó esto, pero hasta la fecha de hoy. Sí, tuvimos un momento muy duro, no estuvimos al 100% del colapso, pero tuvimos un momento duro que fue la segunda quincena de junio y todo julio, más los primeros días de agosto. Que yo diría del 15 de junio hasta el 8 o 9 de agosto fue el momento más crítico. Por ahí de toda esta fecha, julio fue lo más difícil, porque básicamente teníamos un número de casos diarios importantes, pero además la población que estaba afectada, todas requerían hospitalización en el hospital, porque tenían, o bien eran mayores de 60 a 65 años, o eran más jóvenes pero tenían comorbilidades y otras patologías previas que les generaba una mayor complicación de la enfermedad. Bien, así bien. que ese fue el momento más crítico. No llegamos a estar, digamos, al rojo en cuanto a ocupación, pero sí tuvimos momentos, digamos, críticos en todo ese periodo. Bien, te voy haciendo las últimas. Tema aperturas, ya están, ¿qué falta? ¿Ya está todo abierto? ¿No? ¿Cómo se está manejando ese tema? No, en realidad la mayoría de los establecimientos están abiertos. Digamos, en salud, por supuesto, está todo abierto y está todo funcionando hoy con una nueva normalidad, pero está funcionando. Y en cuanto a todo lo que tiene que ver con fuera del área de salud, se ha ido abriendo progresivamente, en forma gradual y con protocolos. Bien. Hoy, por ahí lo único que queda es la educación pública, sin tener presencialidad. Los privados han empezado, por lo menos una vez por semana, con presencia de niños en años que terminan, que egresan. Así que lo único que queda hoy es la educación pública, que todavía no ha comenzado. Bien, y después el tema, acá lo que embarra la cancha es los encuentros sociales cerrados. ¿Está comprobado eso? ¿Qué, ¿Cuándo empieza? ¿Cómo manejas eso? Es jodido, ¿no? Y eso es muy complicado. Por eso yo decía hace un momento de la entrevista que era muy importante la comunicación. Si tenemos que seguir reforzando que hoy la vacuna que tenemos es el tapaboca y el distanciamiento social. Si dejamos eso de lado, nos confiamos, creemos que ya todo pasó y nos reunimos en un espacio reducido, un número de personas que no deberían estar dentro de ese espacio reducido, sin ventilación, bueno, ahí seguramente el potencial de infección es mucho mayor. Si esa misma reunión la hacemos al aire libre, en un espacio bien ventilado y tomamos una distancia prudencial de 1,5 metros, 2 metros entre persona y persona y todos estamos con tapaboca, solamente por ahí lo quitamos al momento de tomar algo, de comer, las posibilidades de contagio son mucho menores. Bien, ¿notás como una especie de relajamiento así de la sociedad? Y en algunos sectores, sobre todo cuando uno anda por la calle o ve ciertas imágenes en los medios, da la sensación de que esto está ocurriendo. Y es lo que le ha pasado a muchos países de Europa, ¿no? Han tenido una segunda ola por esa relajación que han tenido la población. Acá hay que reforzar la comunicación en que necesitamos un gran compromiso social. Y acá cada uno tiene que cuidarse, no solamente para sí, sino para sus afectos y para los de alrededor. ¿Te deja algo todo esto que vivimos, algún aprendizaje como profesional, como persona? Pues imagino, viviste un montón de cosas nuevas, ¿te deja algo? Sí, digamos, como en lo personal, en lo profesional, por supuesto deja mucha enseñanza. Esto es un momento difícil que estamos pasando, que hemos pasado, estamos un poco más tranquilos. A mí me ha tocado también estar en la función pública en la pandemia del 2009 de la gripe, pero realmente nada que ver con esto. Ahí tuvimos rápidamente un medicamento que era un tratamiento efectivo y bueno, después al año siguiente tuvimos vacuna. Esto fue totalmente distinto, impactó en la sociedad de manera distinta, así que de lo anímico también nosotros nos hemos afectado, más allá de que a mí no me toque estar en la trinchera atendiendo pacientes, pero bueno, uno también se preocupa por la cantidad de infectados, por la cantidad de cuadros críticos, por pacientes que están en la terapia intensiva, recibe a la familia, trata de contenerlos, los escucha, se trata de dar una explicación. El factor aislamiento ha sido una medida de presión para nosotros muy importante, porque la gente no entendía que el familiar internado tenía que estar aislado y no podía tener contacto con el resto de la familia. Y se vivieron momentos bastante difíciles. Bien, con un equipo de salud que dio todo, ¿no? Me imagino, que está dando todo. Y después como aprendizaje a futuro, digo, acá hay herramientas que
que han surgido desde lo tecnológico y muchos otros aspectos que nos van a permitir poder mejorar la calidad de atención sin necesidad hoy de que el paciente esté permanentemente en nuestros sectores, ¿no? Hoy hay que pensar que un turno lo puede pedir no solamente telefónicamente, sino a través de una web, a través de una aplicación. Los resultados del estudio les pueden llegar a través de ese mismo mecanismo. Digo, limitar la consulta, la presencia física de ese paciente a lo mínimo que se pueda, ¿no? Bien. Ahí te pregunto desde lo que es la salud pública. Ustedes pertenecen a la región sanitaria, la quinta sería. Se dice, por ejemplo, no sé, estaría bueno que llegue tal vacuna, no sé, la rusa, esta, la otra. Sí. ¿Se charla eso o no? ¿O se confía en todas? La única información que tenemos es que bueno, hay que prepararse en cuanto a la logística, sí. Tener más o menos la población a que se va a vacunar con estas poblaciones que les mencionaba anteriormente, pero todavía en cuanto al tiempo de llegada de una vacuna y qué vacuna sería la que llega, no hay ningún tipo de información. No hay nada. Ahora te hago una pregunta, si una vacuna tiene la efectividad, se habla mucho de la efectividad, si tiene más de 60 ya es buena, dicen, por ende un 90 va como al ángulo, como dirían en el fútbol, ¿no? ¿Eso es así? Sí, lo que pasa es que hay que tener las publicaciones serias, científicas, académicas, que respalden eso, no solamente quedarse en publicaciones periodísticas. Tal cual. Un respaldo científico que sea reconocido y que después pase por los organismos de control y pueda ser aprobado por ese organismo de control. Tal cual. Bueno, me quedo me dijiste vos marzo, abril, calculás para ahí, siendo optimistas. Me olvido de enero. Por lo menos, algunas de las vacunas que el gobierno nacional dice haber reservado, comprado, adquirido, como son la de laboratorio Pfizer y de AstraZeneca, por un tema de producción y además ellos, en primera instancia, en el caso de Pfizer, priorizaría la población de Estados Unidos y la de AstraZeneca de Inglaterra. Acá podría llegar más o menos para marzo-abril. Bien, a seguir cuidándose con mucha responsabilidad individual. Y por ahora hasta que no tengamos la vacuna, hay que seguir usando tapaboca, lavarse las manos y mantener la distancia social. Doctor Fernando Tejo, te agradecemos muchísimo que hayas pasado por Noticias de Salud, ha sido muy claro, esperamos volver a tenerte en algún momento. Cómo no, el agradecido soy yo por haberme llamado. Les mando un abrazo. Abrazo grande.